¿Cómo estás, Coy? ¿Y tú, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Qué bueno, muy bonito el set. Muchas gracias. Oye, partamos. Nosotros tuvimos una conversación antes y dijimos, ok, hay muchos conceptos que quizá la gente no va a entender, entonces quizá partir un poco más de los conceptos generales y después ir a las cosas más particulares. Ya, yo creo que el concepto como principal, que el que más se ocupa y como se interactúa con el chat, como el chat GPT, Sí. es el prompt, Sí. que es como el comando que le da. ¿Qué le diría? ¿Cómo definiréis un prompt? Como, ok, comando, pero que hay gente que te va a decir, ¿qué es un comando, cachai? El chat GPT funciona de una cosa muy rara. Sí. Funciona prediciendo, en vez de caracteres, palabras, funciona con tokens. Entonces, de repente una palabra puede ser un token o una palabra la divide, una palabra la divide en varios tokens, como Sí. que no entiendo cómo funciona muy bien ahí. Hay como una herramienta en donde podéis poner tú el texto y te lo divide en los tokens que los va a ocupar y como que no tiene una lógica como muy exacta. Pero lo que hace es predecir el siguiente token. Tú le podéis dar como, se le llama temperatura, como si le ponéis temperatura 0, siempre va a ser la misma respuesta, porque tiene como muchas posibilidades, pero si le dais más temperatura, como que es más creativo. Entonces da como distintas respuestas. Y yo no entiendo cómo funciona esto de que predecir como el siguiente token, como que tenga sentido como lógico de la conversación. Porque tú hablas claro, y tiene sentido lo que te responde, pues tiene mucho sentido lo que te responde. Entonces el prompt, el comando, es como tú buscas en Google, casi como de una manera simple. Es como lo que buscáis en Google para ver lo que queréis como respuesta. Entonces hay como bastante, está el prompt engineering, como se le llama, que es como saber cómo hacer prompts. Y por ejemplo ChatGPT tiene un límite de tokens. Creo que son como alrededor de 2300, 2800 en este momento. Mientras más tokens puede tener, más podía escribirla y más te va a responder. Entonces, por ejemplo, si le hacía una pregunta muy larga, te estáis comiendo los tokens de respuesta también. Entonces, como son esos detalles en los que uno tiene que ir aprendiendo como en los comandos. Es como saber cómo googlear. Y es como un Google, pero en vez de que te dé links, te da la respuesta. O sea, igual te da links. Pero te habla. Como el Google tiene esto de I'm feeling lucky. Como que te ubicáis, tiene el buscar y el I'm feeling lucky. Que te lleva a un sitio como al tiro. Aquí es como un poquito parecido a eso, solamente que te habla. Sí, claro, como que la gente que no lo ha ocupado es como una conversación, es como un WhatsApp, estás hablando con alguien que te responde, pero este alguien no es una persona, sino que es un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI. ¿Qué te llamó la atención a ti? ¿Cómo desde hace cuánto tiempo dijiste, oye, ¿qué es esto? Esto puede ser el futuro. ¿Qué cosas te llamaron la atención que tú dijiste, voy a investigar? Yo partí con Stable Diffusion, que es estas que generan imágenes, bien controversial. Como en noviembre. Como en noviembre empecé a investigar, antes de noviembre viene, octubre. Y era bastante como, tenía que mucho código, era como bien en pañales. Después me fui de vacaciones, como llegó el verano, como que me quise salir de todo eso porque estaba muy metido y volví y era todo distinto. Y justo en ese momento, en ese periodo, salió el ChatGPT 4 y lo empecé a ocupar y fue ahí como... Porque lo bacán, como que yo lo encontré, era de la forma en que reinterpreta la información. Estaba probando como... la gente estaba haciendo código, hice un pequeño juego con ChatGPT, como sin saber nada de código. Tenía así como que disparaba, unía un monito, le disparaba esteroide y todo, fue bien entretenido. Me demoré como 3 horas. Entonces estaba viendo ya qué proyecto puedo agarrar para aprender a ocupar esto, para aprender un poquito de código. Y dije ya, quiero hacer un Tamagotchi. Entonces le dije ya, pero tiene que ser entretenido, porque quiero que este Tamagotchi evolucione. Entonces empecé a describirle la lógica a ChatGPT de cómo iba a funcionar. Entonces le decía ya, quiero hacer una mascota virtual que evolucione. Entonces las reglas son,
cada vez que yo hablé contigo, ChatGPT, eso, obviamente le pedía el código, como que no es solamente algo que ChatGPT hace, sino que como que estaba como en teoría como construyéndola, como simulando la aplicación. Entonces le decía, ya ChatGPT, yo te converso y tú la conversación la transcribes, termina nuestra conversación, así un archivo de la conversación y después así una descripción como psicológica de la conversación y de las temáticas que se hablaron, los objetos, los sentimientos, colores y cosas así. Y después tú de eso, así una descripción de una criatura y eso le vaya a mandar a una generación de imagen y me va a hacer la imagen de la criatura y esa criatura va a hacer la personificación de la conversación. Después vamos a tener una segunda conversación y esa conversación va a cambiar la criatura y así va a ir evolucionando. Entonces le di la lógica y le dije, ya, hagamos como que tuvimos 6 conversaciones y cada una de las conversaciones es un libro de Harry Potter. Descríbeme a las criaturas y cómo va evolucionando. Entonces me decía, ya al principio la criatura es como un buito, tiene como una cicatriz, tiene una cola de varita. Después en el segundo libro le salen escamas y una cola de serpiente. En el tercer libro le salen patas de lobo, ¿cachai? Después le dije, ya, quiero que estas criaturas sean Pokémon. Entonces con las descripciones físicas que me diste, dame 4 ataques. Y me decía, ya, este ataque con las garras, con, no sé, con venenoso. Después le metí incluso con los hechizos de Harry Potter, como el que más se repetía en el libro, que lo tuviera como ataque. Después le dije, ya, quiero que tenga como los stats de Pokémon. Entonces, a través de la descripción, dale como un rating y así. Y todo eso como con la cosa. Entonces, también lo hice como, no sé, con las cartas Magic. Como, hazme cartas Magic de tal serie. Y me hacía como con las temáticas y todo. Obviamente con harto feedback, como cambiando las cosas. Entonces ahí te vas dando cuenta como qué cosas se pueden ir haciendo, qué capacidades podéis como ir aprendiendo, como esto del código. Y también, por ejemplo, con los juegos, con esto que podéis crear cartas en el momento, como con los juegos de cartas o juegos de mesa, están como los físicos, claro. Pero después cuando empezaron a salir los digitales, pudieron agregarle cosas como random, como... aquí no sé si me estoy yendo como muy en lo específico, no, como el Hearthstone. Una como de las grandes cosas que tenía como mucho RNG y muchas cosas random. Entonces era un poquito su gracia, como que se podían pasar cosas locas, cosas que en los juegos físicos no sucedían porque tenéis que estar limitado a las cartas y todo. Pero aquí con ChatGPT podéis tener como crear cartas en el momento, crear piezas en el momento. ¿Cachai? Es como también pues, jugar Calabozos y Dragones con el ChatGPT, crear aventuras. Entonces eso, ahora la gran limitancia que tiene es la cantidad de tokens. Pero mientras vaya avanzando y mientras vayan soltando como la API y los tokens, los casos de uso van a ir aumentando. Y mencionaste, porque sí, siento que es increíble ese experimento. Ya a una persona normal le costaría como keep up, como mantener el flujo de, bueno, dale, te sigo el juego de cartas, pero ChatGPT no, bueno, se recuerda, tiene una muy buena memoria. Y también es eso, ¿cachai? Tú le ibas hablando y iba entendiendo la lógica de cosas que le habías dicho al principio y construye encima de eso. Entonces va construyendo y se vuelve más complejo, más complejo, más complejo. Me imagino que igual te llevó varios intentos. Sí, en eso la complejidad, como que yo le hablaba, pero sabía la respuesta que quería. Claro. Entonces eso me permitía como ir corrigiéndolo y guiándolo como de cómo pensaba. Eso que me había hablado de cómo mantenerse al tanto, no sé, estuve como 2 semanas como sentado 6 horas frente al computador, como solamente leyendo Twitter, ordenando links, armando un Excel, como para entender todo esto. Y tiene como con toda esta corriente de que la información está fluyendo mucho más rápido. Y con ChatGPT, como con estos motores de reinterpretación de información, sí, va a ser mucho más rápido. Pero también estas herramientas te permiten consumir información más rápido. Por ejemplo, algo que como atingente a esto, como con los podcasts. Hay muchos podcasts, están como muy populares, duran mucho rato. Entonces ya están saliendo no como inteligencias artificiales, pero aplicaciones del ChatGPT en donde le alimentan todos los podcasts, porque ya hay otras inteligencias artificiales que transcriben el audio texto. Entonces podéis como googlear en un podcast. Y eso es como otra cosa, como otra buscar utilidad. el podcast, como sí. ser parte de
activa del podcast más allá de poner un comentario en YouTube, sino que con la información la transcriben y después como que ChatGPT la interpreta. Como ChatGPT tiene estos límites de los tokens, están otras, se llaman como databases de vectores. Es una wea muy rara en donde convierten las palabras en vectores, o sea, como en un espacio. Sí. Y por significado las agrupan. Entonces después, cuando le preguntáis algo, como que las vuelve la pregunta las vuelve en este como espacio. Y después como por cercanía como que cacha cuál es como lo que tiene que ver. Sí. Entonces ahí le logra preguntar más allá como del límite de contexto, como de información externa. Y no sé, hay como está el podcast de Lex Fridman. Sí. Hay unos de salud, Uberman. Sí, Haberman, sí, el doctor, sí. Entonces ya son cientos de capítulos. ¿Cuántos tiene Lex? Debe tener como 200. Entonces, 300. Esto aquí tú le preguntáis al ChatGPT y te daba como los capítulos en donde se hablaba, los minutos en donde se hablaba, te daba los ejemplos. Entonces, yo creo que como crea esto de como mucha más información y mucho más rápido. Necesitáis ocuparlo para poder absorber esa información de una manera como mucho más optimizada. Sí, sí. Igual mencionar, el otro día escuché una conversación de dos personas hablando de esto y uno de ellos mencionaba que porque hay cierto conocimiento científico y cierto conocimiento también muy específico que está actualizado hasta el 2000... ¿Del ChatGPT? Sí. Septiembre del 2021. Septiembre del 2021. Entonces, como para la gente que quiera probarlo y todo, por ejemplo, ChatGPT no sabe la noticia que pasó hace una semana. Aunque tú le preguntes, no tiene acceso a esa información todavía. Sí, es como medio complicado, porque, por ejemplo, tenía que instalar un programa. Y me dice, ya, descarga esto en esta versión. Y yo descargué una versión más actualizada porque me dio una más antigua porque estaba hasta el 2021. Y quería cachar como qué onda. Entonces le dije, oye, ¿existe como esta versión? Y me dice, no, o está bien que instale esta versión. Y me dice, no, esta versión no existe. Y no me dice cómo, me niega su existencia. Y yo sabiendo que existía. Entonces le digo, pero sí existe, ¿cachai? Y ahí me dice, sí, disculpa, como, sí existe. Entonces ChatGPT tiene como la habilidad de reflexionar. Y se han hecho estudios en donde si tú le haces reflexionar, aumenta su escuché eso. Accuracy, es su exactitud, y te da una respuesta un poco más clara. Sí. Reflexiona de su misma respuesta. Sí. Eso es cuático y es muy humano. Es que yo creo que esa es la palabra que... Es que está entrenado con contenido humano. Con humanos, claro. Entonces, está... Mira, esa palabra es muy interesante porque... ¿Contenido humano? Contenido humano. Y la palabra es humano. Porque empezáis a preguntarte ya, ¿qué es humano, cachai? Y no solo con el texto, sino que con los copywriters, no solo con... te puedes generar ideas de libros, te puedes escribir un libro, un chapter de un libro. Pero lo que es interesante es que también con el arte, con dominios de cosas que hace el ser humano que nunca pensamos que las máquinas iban a interactuar, como la creatividad, por ejemplo. Es que se habla como que tiene ChatGPT de creatividad, pero al final es tanta información condensada que reordena las cosas. Entonces se le puede llamar realmente a eso creativo. Como obviamente nos va a parecer creativo si es que no vimos el billón de imágenes en el que fue entrenado. Sí. Pero realmente entonces no es tan creativo. Si es que por los límites como en lo que está entrenado. Y claro, porque las imágenes, lo que acabas de decir, las imágenes están... Y esto igual ha sido mucha controversia. Las imágenes que está siendo entrenado, no ChatGPT, pero DALL-E o... Stable Diffusion. Stable Diffusion. Son imágenes de otros artistas. Sí, po. Entonces los artistas empiezan a decir... oye, ¿qué onda? Como que me está robando mi arte y está realmente inspirado en una pieza artística mía. Y después está el argumento de que esos artistas también se inspiran en otros artistas, solo que cuando es una máquina, ahí es raro. Es que hay yo creo que más, no sé si decir como argumentos, pero ¿has escuchado la postautoría? Claro. Como que el internet como que una vez se sube, como que está inscrito en un... En otro dominio, claro.
Es como una cosa como rara. público también. Entonces, se está dando, por ejemplo, con esto de los NFT, en donde ya no importa, como está el meme eso de clic derecho y lo copio y me lo quedo. Sí. Pero como la gracia de los NFT no está como en poseer, como en tener el control. Que es como si lo es en el arte tradicional, porque tú Sí. realmente podías hacer como bloquear que la demás gente vea la obra. Y ahí tú tienes el control sobre la obra. Aquí en el internet tú no tienes el control sobre la obra, en ese sentido. Porque al estar inscrita cualquiera la puede ver. Mm. Entonces se habla como de que ya no importa como el control, sino es que se trata más como de la influencia, como de las creaciones, como que está la existencia de estas herramientas, estas temáticas como la postautoría y la importancia de como tener la obra, empiezan a tomar más relevancia, como que antes como que eran como comentarios sobre estos nuevos medios, pero ahora que existen estas herramientas como que hay que aplicar realmente estos nuevos conceptos. Porque, claro, ya no... Sí, como que... Eso es cuático porque te hace pensar 2 veces o 3 veces en tus datos. Y en, ok, estoy subiendo esto, ¿soy dueño de esto? No. Y creo que lo hablamos una vez, como tú decías, la importancia de generar como bases de datos personales. Porque si no... Bueno, y ChatGPT 4 está permitiendo interactuar con otros websites, con las apps que van a salir. Los plugins. Los plugins. Y ChatGPT, bueno, OpenAI lanzó no sé si cachaste, lanzó un pedazo de código que decía, si tú no quieres que tu sitio web... Sí, sí. Podía optar afuera de... Ponle este código para que ChatGPT no pueda como acceder a tu sitio web. Y mucha gente lo va a hacer, o sea, Facebook me imagino que lo va a hacer. No quiere Sí. que ChatGPT darle su database. Por O sea, ejemplo, creo que Reddit ahora puso costos en la API, onda, ya, pueden acceder a nuestra información, pero paguen. ¿Cachai? Y Reddit también es una muy buena red social para entrenar porque tiene mucho humano, weón. Sí y no. O sea, sí tiene mucho humano, pero yo creo que en Reddit son muchos los bots. Entonces, ya. como, ¿qué es lo orgánico? Yo creo que como que igual tenéis como la distinción de seguro, como hasta tal año, como que la mayoría de los usuarios son humanos, pero después hay como muchos robots. Y eso va a empezar a pasar harto, weón. Y se dice que ese es el problema de las nuevas, de ChatGPT 5, ChatGPT 6, que es como, ok, quizás sí son mejores, pero espérate, después del 2021 y después de que esto nació, dio a luz, ¿cachai? ChatGPT, hay mucho contenido que ahora está en internet, que lo ha hecho ChatGPT, por ende, la mejor manera de entrenar a ChatGPT era con contenido humano. Ahora se va a empezar como a retroalimentar de contenido y Sí. quizá no... Es que también ahí empieza como como el rating de las respuestas y del contenido, en donde tenéis que como esta respuesta es buena, esta es mala, entonces claro. como que va a ir curando. Hay varios... Se filtró el Llama, el de Facebook, el Large Language Model, el LLM. sí. Y de ahí han empezado a salir varios de como abierto, como que lo toman, tienen unos problemas de licencia, entonces es medio complicado, pero han ya hecho, hay varios como open source. No son tan buenos como el 4, están más o menos a la par con el 3.5. Ya. Y varios lo han entrenado con ChatGPT. Onda, la información que sacan, hablan con ChatGPT y esas respuestas como que las meten al entrenamiento. Entonces como que también las nuevas que están saliendo las están entrenando con las antiguas, entonces sí hay como un tema de que se están como juntando el contenido que hacen. Y como volviendo a eso que hablabais de que como hay que tener cuidado el contenido que uno sube. Por ejemplo, el otro día estaba de paseo y íbamos a hacer una foto grupal y un tipo, no, yo no quiero aparecer en la foto. Y ya listo, y después como que hablamos y me contaba así, sí, mira esta aplicación. Como que le sacó una foto a un amigo, se metió a la aplicación y buscó en todas las partes que estaba él en internet. ¿Y funcionaba? Funcionaba. Y el otro como que, pero ¿y esa foto esa soy yo? ¿Y como, de dónde la sacó? Entonces, o también con esto de entrenar las voces o entrenar en la forma que hablan. Como, ¿cuántas horas creéis que hay tuyas hablando? No solamente que está tu voz, sino como tu forma de hablar. Sí, más de 80, quizás. ¿Cachai? Entonces, también está el tema de la estafa.
sobre todo como la automatización de todo esto, ya han habido estafas en Estados Unidos, como que han salido en las noticias de gente que los llaman con otra voz y otra cosa y... Sí. Entonces, no sé, pues imagínate un bot todo automatizado que te llama Mm. y, no sé, te hace una encuesta. El propósito del bot es manteniéndote hablando y la mayor parte del tiempo. Una vez tiene tu voz lo suficiente, te corta, termina la conversación, llama a un pariente tuyo con tu voz y te trata de estafar. Y todo esto automatizado. Mm. Entonces, ¿Y qué podemos hacer en esa situación, es güey? como el miedo que hay, como Claro. que en estos sistemas de llamada y cosas así hayan como fricción para estas Sí, o regulación o no sé. Igual la palabra regulación es tiene un peso grande. Sí, por ejemplo, ¿cachai? en Italia estuvo baneado un tiempo, ya lo desbanearon, pero Mm. ChatGPT estuvo baneado un tiempo. Sí. Hablemos un poco de los baneos y de ciertas personas o personalidades en el mundo muy grandes que han dicho, "Ah, hay que parar esto". Pero antes, tú me habías contado que hay una idea igual muy simple para detener esas posibles estafas, que es generar quizá una palabra clave con tu familia. Ah, sí, pues yo tengo una palabra clave con mi familia en donde, Sí, si es que soy yo, pregúntame la palabra clave. sí, eso es brilla. También Bueno, las otras maneras, sí. y que son de las como que más, no como entre personas, sino como de las instituciones, Mm. son la identidad digital y de las firmas digitales. Sí, ¿Cachai? sí. En donde solamente tú se haces la llamada y puedes firmar con tu aparato y ahí decís, esta soy yo, ¿cachai? O esto viene de mí. Entonces, que eso es como la blockchain y todo eso. Y están saliendo como... Al final del día estamos teniendo una transformación total. Como lo importante de este periodo, que esto no es el principio, esto es como una continuación, en donde tenemos la revolución agricultural, la revolución industrial y ahora tenemos la revolución de la información, Mm. en donde es tan grande como las revoluciones anteriores y es mucho más rápida. Va a ser en nuestras vidas, va a ser toda esta transformación. Sí. Entonces, como los sistemas, las instituciones y todo, como que igual como que se va a demorar un poco en implantarse. Pero ya se ha hablado un montón de la identidad digital con la pandemia. Sí. Ya se están hablando en varias partes las monedas de bancos digitales. Las monedas digitales de bancos centrales. Sí, las CBDCs Sí. se habla, sí. Entonces, es un cambio social que está sucediendo y que tiene que suceder de cierta manera por estas nuevas tecnologías. Sí, y quizá una cultura que tiene distinta ética moral a nosotros y que quizá eso le permite avanzar un poco más rápido. ¿Como China? Como China, por ejemplo, que... sí, o sea, China, bueno, ha hecho cambios, no sé, puede hacer cambios muy rápidos porque tiende a ser a veces como muy autoritaria, ¿cachai? Sí. Para de carácter autoritario. Por ejemplo, creo que las tarjetas o duró muy poco en China o se lo saltaron. Como que pasaron del catch a las aplicaciones. Ah, sí, sí. Y ellos tienen aplicaciones como All WeChat. App, que es como, claro, WeChat, que es como la aplicación de todo. Que es como podía hablar, podéis comprar, podéis hacer básicamente todo. Y esa tiene una database tan grande de todas las personas. Sí, hace un tiempo había como escuchado que China tenía como un gran liderazgo en todo. No liderazgo. Ventaja. Ventaja en todo esto Sí. por el acceso a información que tiene el Estado. Sí, sí, totalmente. Y ahora, bueno, no sé si he escuchado alguna ChatGPT chino que esté, de más que sí, ¿o no? Como un ChatGPT chino. Que lo estén desarrollando ellos. No he visto nada. No he visto nada del lado de la inteligencia artificial como creada que viene desde China. Solamente estas gringas nomás, o la mayoría. Bueno, Sí. ya global, porque como todo esto de los nómadas digitales, que también es parte de todo este cambio, en donde ya hay un libro que se llama El individuo soberano. Es antes del 2000, lo estaba leyendo y quedé impresionado porque habla de lo que está pasando ahora. Y habla que con lo digital, el gobierno pierde como el poder, como su capacidad de violencia. Como que ya no tiene, en lo digital no puede ejercer la misma violencia que en lo físico. Entonces pierde poder. Entonces van a haber, obviamente, estados que se van a como double down, como que se van a ir al doble, como que se van al fascismo. Y otros que se empiezan a volver más estados de servicio.
y esos son los que se abren también como a los nómadas digitales. Entonces, es como que esto va como toda una transformación como bien grande. Y sobre todo como poder trabajar en internet, tener acceso como a estas cuentas digitales o con las criptomonedas, en donde podéis irte a cualquier parte del mundo. Obviamente depende como de la visa y cosas así. Sí. Pero empezar a trabajar, sacar una cuenta, empezar a trabajar todo de una manera anónima en cualquier parte del mundo, es como el gran cambio de esta época. Y es, claro, quizá como para allá vamos. Y estamos, es que esa es la weá, que está tan, ya estamos ahí. Y a veces tú me corregí hablando con JP y teniendo conversaciones los tres. Hablamos como, sí, quizá en 10 años más. Y tú decís, no, en 2 o en 1. Sí. Como que esto está avanzando muy rápido. Como que se habla todo esto de la generación de imágenes, de audio y cosas así para las fake news y la desinformación. No se ha visto como que aún. Pero yo creo que el próximo año, que son las elecciones gringas, va a ser potente, muy potente. Sí, como que íbamos a ver el poder real, porque básicamente es como... Porque ya en cierta forma, no sé si escuchaste el caso que hubo de Cambridge Analytica. Sí, po. Y eso fue la elección, claro, sí, y eso fue la elección pasada, donde no había la inteligencia artificial que tenemos ahora. Y eso fue más manipulación de datos y con Facebook y ciertas malas prácticas de Facebook específicamente. Y Zuckerberg negó todo, obviamente. Pero la evidencia igual estaba muy clara de que sí metieron la pata a Facebook. Pero la cosa es que, claro, o sea, ahora un TikTok, ¿cachai? Ahora lo que pasó con el Papa, lo que pasó con Donald Trump, el arresto. Como que la gente realmente ve una imagen y se ve real, weón. Es que ya imagínate que mucha gente como que les llega un mensaje por WhatsApp de una historia y como que la creen y de repente como que tenéis que tener 2 dedos de frente para saber que no es así. Entonces ahora es como mucho más fuerte. Sí, ¿no? Y ahora realmente es como, espérate, ¿es real o no? Espera, este discurso de Donald Trump diciendo ¿es real o no? Sí, lo que está pasando ahora no es nada nuevo. Lo que es nuevo es lo rápido que está sucediendo. Porque, por ejemplo... típico, como los boomers no saben ocupar el computador. Y es real que mucha gente de cierta edad para arriba, el porcentaje que no sabe ocupar tecnologías que nosotros ya estamos como full metidos, no saben ocupar. Ahora con la inteligencia artificial se va a crear una nueva generación de esta gente como ¿cómo decirlo? Como analfabeta digital. Como que no sabe ocupar estas tecnologías y que van a ser muy importantes. ¿Y cuál es tu perspectiva ahí? Como intenta agarrar el máximo conocimiento posible lo antes posible y empoderarte con esta herramienta, porque también hay mucha gente que los niega y dice tengamos regulación, pausemos esto. Steve Wozniak, Elon Musk y varios pensadores y gente influyente que hicieron una carta pública. Como, ¿cuál es tu perspectiva de las cosas positivas y las cosas malas? Esto ya es inevitable. Yo creo que no se puede parar. Onda, si lo paráis para el público y los privados siguen avanzando y aprovechando esta tecnología. Entonces, pararlo es negativo al final, como para uno. Como en esto de ocuparla, está mucho en esto de las redes sociales como... Esto va muy de la mano de encuentro como con la creación de contenido. En donde, para hacer esto que estamos haciendo acá, antes necesitabais tener como todo Canal 13. Sí, es verdad. ¿Cachai? Para la distribución, para el equipo, para la tecnología, para muchas cosas. Y ahora necesitáis el celular, te descargáis una aplicación, empezáis a grabar y era. Sí. Hay 3 celulares ahí. No. Son cámaras. Entonces... Ahí que se eliminó esa infraestructura física. Sí. Pero ahora, con esto, te va a permitir que una persona o que un grupo pequeño de personas pueda hacer como un estudio. Entonces también te reduce como el capital humano. Entonces eso, como es tan rápido, es lo negativo. Mucha gente se queda sin pega. Onda, los call centers enteros pueden desaparecer. IBM anunció como que iba a eliminar 7.800 trabajos con inteligencia artificial. Esa hueá escaleta. Sí. Entonces aquí como
el año pasado y el año antepasado sucedió algo como muy particular en donde con la impresión de plata y todo, las acciones de muchas empresas subieron mucho, sobre todo tecnológicas. Para hacer que subieran más, empezaron a contratar mucha gente. De hecho, se volvió medio viral en TikTok y en las redes sociales como ¿cómo es mi día de tanto en Google? Y era como Twitter. pasear. Sí. Entonces, después de eso, empezó la bajada económica y 8.000 despedidos, ¿cachai? Y es como, oh, qué terrible. Pero era porque habían contratado mucha gente solamente para subir los números. Entonces, ¿qué pasa ahora? Si es que el mercado ve de una manera positiva que se hagan reemplazos por inteligencia artificial. Va a hacer que sea más de lo que debería también, ¿cachai? Porque va a ser, oh, esta es una empresa de inteligencia artificial ahora. En unos años va a ser que todas las empresas van a ser como de inteligencia artificial. Todas van a tener. Todas las empresas van a tener en alguna infraestructura o en algo inteligencia artificial. Sí, porque no es... ellas. Por lo menos ahora no es que la máquina te vaya a reemplazar, sino que una persona con la máquina va a poder hacer 10 veces su pega. O tal vez, no sé, un par de veces más su pega y la pega de muchas otras personas. Sí. Eso es muy claro, porque antes necesitabas, antes de la robótica o antes de... necesitabas un estadio lleno de personas armando cosas. Pero cuando se pudieron crear máquinas muy grandes, se necesitaba una persona que supervisara la máquina grande que hace el trabajo de los 20 y esas 20 personas quedaron en la calle. Y también esta weá pasó mucho en Inglaterra, por ejemplo, que empezaron a romper las máquinas, la gente, bueno, porque se quedó sin pega. Pero eso pasó en 1900, ahora estamos en 2024, 2023, 2024, y estamos bien, ¿cachai? Como que el humano se adaptó. Yo creo que la gente ahora está muy preocupada porque quizás es como primera vez en la historia donde como que lo que se puede reemplazar es como el judgment. Como que era algo que antes era como acciones humanas, y quizá eran trabajos que sí debían ser reemplazados, pero ahora es el judgment. El judgment es como el juicio de una persona, la decisión y la toma de decisión. Y a veces lo hace mejor, weón. A veces esa es la weá que estoy diciendo mi opinión personal. Pero yo a veces igual me siento como, weón, como que igual yo creo que el miedo de la gente, o al menos el miedo propio mío, es como a lo desconocido. Cuando uno no entiende algo, uno tiende como a tener miedo. Y tenemos quizá la imagen de Hollywood muy apocalíptica y muy mala, Distópica. muy distópica. Sí. Cuando en realidad quizá, bueno, esta weá sí nos puede llegar un poquito más cerca a esa utopía. Y se habla mucho también de que si hay mayor producción, hay mayor productividad, se puede generar tanta riqueza que se pueden generar ciertos, no sé, Universal Basic Income, que se habla mucho de eso también. Sí. Dije muchas weas. Sí, se me fue una cosita. Como, bueno, el tema del sueldo básico universal. Sí, que antes era una idea revolucionaria, ahora... Me acuerdo que se habla Andrew mucho. Yang, para Sí, Estados Andrew Unidos Yang. en el ciclo pasado, era su propuesta de candidatura, como su issue. Pero, por ejemplo, volviendo un poquito al tema de los reemplazos de trabajo, no es solamente también que una persona, como en tu país o cosas así, como que pueda tener más productividad, sino que ahora una persona de China, una persona de India, con una interfaz de inteligencia artificial, puede hablar inglés perfecto y puede hacer tu trabajo, ¿cachai? Entonces, el mercado laboral, las barreras bajan un montón en esto digital. Entonces, la competitividad aumenta mucho. Y si aumenta la competitividad y están saliendo todas estas herramientas que son complejas, que son revolucionarias, que son nuevas, la única manera como de sobrevivir ocupándolas, porque con esto del Universal Basic Income es como el bono y inflación y todo, pero si es una moneda digital se puede programar así como la Junavet, por ejemplo, en donde esto sea solamente para víveres, para alimentos, y en un mes más esto expira. Si no la gastaste se pierde esa plata. Sí.
Entonces, sí es posible po, que aumente esto hacia el estado de servicio. Sí. ¿Cachai? Donde el Estado empieza a darle plata a la gente porque necesita como mantener orden social también. Claro. Y también se vuelve esto, po. Necesita mantener el orden social con estas monedas y con el control sobre estas monedas también lo puede mantener, ¿cachai? Sucedió en Canadá, en donde hubieron muchas manifestaciones de camioneros y les cortaron las cuentas bancarias a todos los camioneros y participantes de las manifestaciones. Y la cortaron la protesta. Claro, porque tenéis que comer. Entonces, es un tema. Sí, es un tema súper grande. Es un tema súper grande que... por eso siento que bueno, es necesario hablarlo. O sea, he visto muy poco contenido. O sea, sí, en Twitter hay harto y tú estás muy metido. Pero en general, bueno, son buenos gringos o gente que... ¿Sabéis que ya no sé diferenciar si es gringo o no? Ya. Como que uno dice inglés, es gringo, pero... No, sí, pero me refiero también como en español quizás. O más como en Latinoamérica. Es que yo... He visto que se ha hablado poco, bueno, por ejemplo en las noticias, no suelo ver muchas noticias, pero el otro día veía las noticias y decía, bueno, esto no es noticia, ¿cachai? Como que ¿por qué no hablan del cambio revolucionario que está pasando ahora? Lo mismo hablaba con mi papá el otro día. Es como, se hablan de ciertos problemas y bueno, igual siento que las noticias en general, y eso venden, ¿cachai? Como un miedo constante y como... algunas otras no, algunas otras sí son buenas, hay algunas independientes bacanes también, que sí te entregan información a tiempo real y sirve la web. Pero claro, o sea, en general la información como más exacta ahora es brígido porque vivimos en una época donde la información más exacta y más verídica te la dan las mismas personas en Twitter o te la dan las mismas personas en TikTok, man. Sí. Ahora TikTok como motor de búsqueda, yo ocupo... A veces ocupo más TikTok que Google ahora, como para buscar cosas. Sí, he por escuchado ejemplo. sobre ese cambio. Yo tuve que desinstalar TikTok porque me hacía mal. Bueno, Mi algoritmo era tan bueno que bueno. tuve que cortarlo. Sí, no. Bueno, sí, eso es... Tenéis que... Sí, y pasa mucho. La otra vez hablaba como a veces TikTok me dio el hábito de, ok, voy a matar tiempo, agarraba mi celular, ponía TikTok y empezaba a matar tiempo, güey. Sí. Inclusive aunque lo tengáis muy curated y aunque lo tengáis como muy bacán y con contenido bacán para ti, es pésimo, weón, como acostumbrar a tu cerebro a que todas las veces que esté aburrido, a no estar aburrido y hacer eso, porque el aburrimiento sí genera ideas, creatividad, te genera cosas buenas. Yo corté TikTok porque cuando lo ocupaba empezaba a sentir con mi cabeza como sucediendo cambios y fue como, esto no es bueno. No es bueno como un constante... estimulación. Sí, estimulación. Quizá tomando ese tema de la estimulación y de las aplicaciones que te mantienen ahí. ¿Hay cachado estas aplicaciones que van un poco más a la economía de la sociedad, de la soledad que hablamos? Que no sé si se llama así como... Yo he escuchado ese término, como las relaciones parasociales. Como el streamer, el influencer, como... Ese mundo está siendo afectado también por la inteligencia artificial. Sí, pues hay... A ver, como varios ejemplos. Hay VTubers, que son virtual YouTubers, que también están en Twitch y cosas así, pero como vienen de Japón y YouTube es como una de las cosas que más se ocupa, VTubers. Y hay que son inteligencia artificial. Por ejemplo, había una que era el chat. Le hablaba, respondía y más encima como que dibujaba, pero creaba todo como a través de Stable Diffusion. Entonces como que habían dinámicas y hablaban, le pedían, oye, canta, y decían, no, yo no canto, y terminaba cantando, ¿cachai? Y también están como los personajes. Una de las aplicaciones, ChatGPT tenía como una retención de 20 minutos y está esta aplicación como del usuario que va y ocupa ChatGPT, lo ocupa 20 minutos, después se sale, pero está una cosa que se llama Character AI, que es como un bot que es un personaje. Y tú le hablas y es como si estuviera roleando con el personaje. Y la retención era mucho más alta. Igual me estaba metiendo en eso y están saliendo como los not safe for work, ¿cachai?
Sí. Para como roleo erótico y cosas así. Entonces, sí, pues va a aumentar esto de las relaciones parasociales porque, por ejemplo, si puedes entrenarlo en tu forma de hablar, en tu tono de voz, en volada el streamer genera, en vez de streamearle a un público, genera su bot en donde cada persona tiene al streamer para ella sola. Sí. Entonces, o sobre todo como el catfishing. Sí. Ya no es como hay otra persona que no es lo que dice ser, sino que es un robot directamente, ¿cachai? Entonces, de hecho hay como OnlyFans y cosas así que son generados por inteligencia artificial y no existe la persona. Y la gente sabe como abiertamente que o es tan real que no se dan cuenta. O las dos, una combinación. Yo creo que las dos. He escuchado de gente que no sé si era un meme o todo esto, pero era en Twitter diciendo, un weón diciendo, llevo, no sé, ganando $50,000 en 3 meses con inteligencia artificial. Estoy haciendo como una mujer que se parece como en todas las fotos y una amiga me prestó como bajo su consentimiento como entrenar algo con su voz para la cosa de la voz. Y mi gente no sabe, pues, ¿cachai? Y un comentario decía, no, yo sí sé, pero te encuentro tan creativo que lo encuentro entretenido. Y seguía escrito. Pero sí, como... Yo soy re malo como para interactuar en internet. Como que yo consumo nomás, no doy. Entonces no cacho mucho esto de las relaciones parasociales y de la soledad. Me tomó por sorpresa. Como que cuando empecé a cachar como que eran streamers mujeres como en bikini las que tenían como los mayores números en Twitch y cosas así. O como los números que hacen OnlyFans, ¿cachai? Claro. Entonces, al final del día, como el internet no es un espacio físico, para que sea como un lugar real, necesita como que haber una comunidad, como haber interacción. Y ahí es donde cae esto de la parasocial. Y también, y yo creo que cabe muy ahí y muy fuerte, entran estos que lo mencionaste, ¿cachai? Un chat, pero que no tiene el mismo propósito de ChatGPT o está entrenado de otra forma. ¿Leíste este caso de que Réplica ocupaba... Réplica es una aplicación donde te permite tener un amigo, un asistente y un novio o novia. Y había... sí. Y había mucha gente con novios y novias. De hecho, el 98% de los usuarios que tenía Réplica ni siquiera usaba el asistente y no usaba el mejor amigo, usaba el novio o la novia. Y la creadora, es bastante interesante su historia, porque ella entrenó a su novio con sus chats, 4000 chats que tenía en WhatsApp. Lo entrenó, generó un modelo de lenguaje de su novio difunto. Su novio había muerto. Y pudo hablar con él. Y eso le dio la idea de Réplica. Pero bueno, Réplica no te permite hacer eso. Pero Réplica son novios y novias. La cosa es que había mucha gente... y esto eran muchos hombres, ¿cachai? Esta era esta idea. Había muchos hombres que tenían relaciones con esta chica, este chat. Y se volvió tan brígido. Y se volvió... Y creo que el equipo de Réplica dijo, bueno, le tenemos que poner un stop a la cantidad de... Como que es muy erótico, muy, muy erótico esto. Entonces, y creo que habían ciertas regulaciones, la gente empezó a reclamar, no sé, weón, pero quedó la cagada y tuvieron que bajarle el volumen o bajarle un poquito el contenido al chat que no fuese tan erótico y que no dijese tantas cosas como... Y, weón, mucha gente, había gente que decía, weón, entré en una depresión porque yo pensé que tenía una relación con Sofía, me hablaba siempre de cierta forma, pero ahora que le bajaron como que es otra persona, ¿cachai? Y de cierta forma, a mí me impresionó mucho el hecho de la conexión que generó la gente con estos chats, weón. Y quizá desde un punto muy lejano, pero imagínate, no sé, tenías un trabajo, tenéis Tinder, ¿cachai? Y la otra vez leí una estadística que Tinder se compara mucho a los países de más alta pobreza en desigualdad, en términos como de que solo el 20% de los usuarios en Tinder son mujeres y el 80% son hombres. Entonces el Tinder sabe que literalmente si es que tú eres
mujer, si se les va ese 20% que es tan chiquitito, se les va el negocio, po, weón. Porque el 80% son hombres buscando mujeres, el 80%, la gran mayoría de ese 80% son hombres heterosexuales. Entonces, y Tinder sabe eso. Entonces, ¿qué hace? Es que a ese 20% de mujeres, de ese 80% de hombres, le muestra el 1% de dioses, de weones Adonis, de weones que son dioses, pues, weón, ¿cachai? O sea, con un modelo de... Me imagino que tienen entrenados, saben como ya, este weón es muy simétrico, este weón tiene un six-pack. Solo a ese 20% la alimenta con ese 1% para que se quede, ¿cachai? Y el otro, si tú eres parte, si igual ni siquiera... La plebe. No, pero también sería un weón normal, sería un weón... No te va a mostrar y tenéis que... Y Tinder te dice, ok, no te voy a mostrar. Pero me pagáis. Unas luquitas. Me pagáis unas luquitas y te muestro a más gente. Y de hecho me pagáis otra weá y te muestro más gente. Y le estáis pagando constantemente a Tinder, weón. Entonces... Ya, me imagino a este weón que ha estado en Tinder y no le ha funcionado y encuentra a Réplica, ¿cachai? Y encuentra a Sofía. Y le puede hablar todos los días, weón. Y está ahí acá, no sé, y te habla Sofía, ¿cachai? Sí, y es un chat. Tienen infinita paciencia. Y sí, tiene infinita paciencia. Y en cierta forma, y pasado en Her, que el problema que Her es una película donde un weón se enamora también de un chat, pero le habla y la voz es Scarlett Johansson. Entonces, acá pasa que, claro, este weón le habla a Sofía, Sofía le contesta, y Sofía también está programada para que le guste este weón, ¿cachai? Como que este weón siente la sensación de amor porque velos, pero en realidad está programada para eso. Y ahí entra una weá ética, moral, no sé. Pero me pareció muy interesante cómo la gente desarrolla una conexión con estos chats. Y no me imagino cómo esto va a ser en 5 años más. ¿Y ese número de gente, había como información sobre el rango etario? No me acuerdo, tendría que leer el estudio, weón. Porque nosotros igual ya llevamos mucho rato como en este mundo digital. Entonces tiene más sentido como que... Yo creo que estos cambios como que sí, son muy rápidos, pero se va a ver mucho más la diferencia cuando quienes nazcan con estas tecnologías, quienes en vez que cabros chicos que les pasen el iPad y les dejen el YouTube así conectados todo el rato, sea una inteligencia artificial al otro lado. Sí. Porque, ¿qué pasa mucho con el Brocakoshi? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ya cállate, porque sí. La inteligencia artificial tiene infinita paciencia. Te va a responder todo. Sí. La duda que tengáis. Yo me acuerdo, le estaba hablando y tenía así como el detalle más como de la weá que le quería más preguntar más así. Y va y le preguntáis así de la forma más directa, más así. Y como que una pregunta que una persona que te está enseñando de repente como que le cabrea, ¿cachai? Entonces como que esto de poder preguntarle cualquier cosa y como el más mínimo de detalle a cualquier momento 24/7 para la educación también tiene hace una cosa muy, muy fuerte. Sí, y hace poco estaban discutiendo cómo meter estos chats, no sé dónde, pero en las salas de clase, ¿cachai? Y quizás es bueno, y quizás es muy bueno tener a un profesor que tenga todo el conocimiento de la humanidad y que lo tenga y que sea un loop infinito. O quizás no, bueno, o quizás sí es necesario a veces decirle a ese niño, bueno, cállate. No sé, pero... Bueno, sí, pues otro. Claro, porque quizás sí a veces es necesario como... Bueno, si es que cállate, pero bueno. Pero también está en el incentivo que en este momento la información es preciada, entonces es bueno que la gente como que dé información, interactúe, pues se va a como incentivar eso. Claro. Porque, por ejemplo, lo que hablábamos delante. Tení muchas horas hablar acá y tus formas de hablar y todo. Y ahora si se vuelve de cierta manera también como un producto lo podría volver, ¿cachai? Como que es porque se habla que el algoritmo como que no toda la información no las toma y todo y sí. Y te vende cosas y te muestra cosas, pero ahora esa información nosotros tenemos maneras de hacer cosas con ella, ¿cachai? Entonces como que la información personal se vuelve como útil para uno mismo. Sí. Sí.
es útil y más encima es la podéis usar bien, ¿cachai? O sea, la podéis usar a tu favor. Tú decís que podéis hacerlo un producto, podéis monetizarlo. Yo creo que va a haber mucha gente, como tú decís, demasiada gente que se va a quedar sin trabajo, pero también va a haber otra gente que no tenía trabajo y va a aprender estas cosas y va a poder tener trabajo, ¿cachai? O va a poder monetizar sus productos de forma más rápida o va a poder ser más productivo. Pero siempre esa gente, ¿qué va a hacer? Las personas que son como que saben ocupar esta tecnología. Entonces, tenemos también como estos cambios generacionales, en donde ya la barrera tecnológica deja atrás a un grupo etario, para atrás. Entonces, y cosa que igual es necesario que haya ese cambio generacional. Onda, el presidente de los Estados Unidos es un viejo senil. Tiene cierto nivel de demencia. Sí, es verdad. O sea, no sé si es verdad, pero hay muchos clips de él perdiendo el sentido. Sí, ¿pero son reales esos clips o son generados por inteligencia artificial? No sé, weón, ya no sé. Muy interesante, weón, muy interesante lo que acabas de decir. Personalmente, tu familia, hermanos, tus papás, ¿tú les has mostrado esta tecnología? Mi hermana ha hecho tareas con ChatGPT. ¿Tu hermana es más pequeña o más? Está en el colegio, primero Está en el medio. colegio. Y mi otra hermana, que está en cuarto de universidad, hace investigaciones con ChatGPT. He escuchado que están privilegiando, escuché en una universidad que fuimos el otro día, están privilegiando pruebas orales. Sí, po. Porque quieren, y a todos, y han hecho reuniones, y es como, no, la reunión del otro día nos llegó como que tenemos que privilegiar esto y esto. Y es brígido porque, claro, ahora la gente como para asegurarse las pruebas orales. Pero imagínate después, no sé, Apple tenía una weá y te puede hablar al mismo tiempo. Creo que ya existe eso. Una persona logró correr un GPT en una calculadora científica del 2008. Entonces ya viene el momento en que Sí. vamos a poder tener nuestro personal assistant Sí. en el celular y puede que sea como hosteado por nosotros mismos, ¿cachai? No tiene que ser como de una empresa. Porque está todo este movimiento código abierto. Sí, y está este código abierto. Y ¿sabéis qué, man? Está este código también de... Que de hecho es una... Creo que es una cripto, no me acuerdo muy bien. Pero sí, porque era descentralizado el proyecto. Y es un proyecto para hacerle competencia a Amazon Web Services. Sí, hay varios de esos. Donde literalmente ahora la única forma de hostear un... O sea, no es la única, pero es la que siempre se ocupa para hostear un dominio web o tu proyecto en internet o lo que sea. Es en Amazon Web Services o creo que el competidor tiene como el 20% del mercado, pero Amazon tiene el 80%. Y ¿Cómo? este proyecto dijo, bueno, ¿sabes qué? ¿Y por qué no la gente como que, ok, de la misma forma como de minería, que tu computador estás trabajando, pero ¿por qué no un computador de forma descentralizada te vuelves como, ok, puedes hostearlo en mi computador? No sé, era bien rara la weá, pero... Mira, está todo el tema con... Porque la inteligencia artificial corre como en la GPU, en la tarjeta gráfica. Sí. Y hace unos años estaban carísimas las tarjetas por esto del tema del mineo. Sí, ahora por la inteligencia, sí. Y ahora por la inteligencia artificial también aumenta la demanda. Entonces, como en el tema de los videojuegos, para los gamers que tienen su gamer PC, sí. El rato que no lo están ocupando, tiene una máquina como que su procesamiento es codiciado, ¿cachai? Sí. Entonces lo pueden dejar corriendo y te pagan, ¿cachai? Como que te llega, Claro. lo dejáis como capacidad. Sí, eso es como la minería, se Sí. podría decir. Que está ahí... Que en vez de minar, como que le prestáis los recursos de otro computador así a un computador mundial. Que ahora no... O sea, lo que había escuchado, no sé si ya es cierto porque el precio subió, pero no era... Por el precio de la electricidad, no hacía mucha profit si minabas, como en este tiempo de Sí, o sea... bear market. Sí. Sí, de Bitcoin, porque Ethereum ya no se minea. Ahora es Proof of Stake y ahora no. Ah, claro. Sí. Entonces, mucha gente que estaba mineando Ethereum también como que pivotea a inteligencia artificial. Que también va muy de la mano como con esto de lo cripto, porque son al final como nuevas tecnologías. El otro día escuchaba a un weón que decía, no es necesario
que descubras, no sé, cuál es el próximo Google o cuál es el próximo proyecto de inteligencia artificial. Lo que tienes que descubrir es cuáles son las palas y los jeans que se van a ocupar en esa... porque claro, cuando hubo el boom del oro, había mucha gente que se hizo muy millonaria por el oro, pero también la gente que le vendía los jeans literalmente a la gente que trabajaba, porque literal se vestían de jeans o usaban palas para o herramientas en general. También se hizo bastante, y eso no es tan difícil de encontrar, las palas y los eh, eh, y los jeans, por ejemplo. Lo que es difícil es encontrar el oro. Pero lo que Sí. no es difícil es como saber que, por ejemplo, las tarjetas gráficas, como tú decís, están en alta demanda ahora. Yo creo que para que como gente como nosotros como Mm, que aprovechemos estas oportunidades es derechamente ocupar las herramientas. Como no tratar de crearlas porque hay un equipo mucho más capaz y con mucha más gente que sabe ocupar esto y te crea la aplicación así. mm, Entonces, se habla ya de que con esta facilidad de crear aplicaciones, donde hay un tipo que juntó varios bloques de inteligencia artificial y le hablaba a Siri en el Apple Watch y le decía, oye, quiero una página de internet que me cuente las repeticiones de ejercicio. mm, Y pasaron unos minutos y le subió la página de internet de una simple interfaz, mm, pero así, así de rápido. mm, Entonces, como a donde se va yendo todo esto, se habla que ahora es fuertemente como la creación de contenido es como lo número uno. sí, Y que todas las empresas se van yendo a hacer una empresa de medios, mm, de multimedia. Y ahora lo que se está dando mucho más fuerte también es como las comunidades. mm, Entonces, estas herramientas que te permiten crear mucho más fácilmente, te dan herramientas para tú ser como el que lleve la narrativa de tu comunidad, el que guía a las personas en como nuevas herramientas de creación. mm. Porque ya estamos llegando a un mundo en donde, no sé, en un par de años más vaya a poder ver la película que queráis, con los personajes que queráis, en el estilo que queráis, apretando unos botones, ¿cachai? Yo estoy viendo en Sí. YouTube The unos Office. capítulos de The Office de inteligencia artificial y está muy chistoso y es como ver la serie, mi cerebro lo computa exactamente como si fuera la serie. ¿Cachai? Son las voces, son los personajes, es un buen humor. Obviamente son stills los que aparecen en el video, pero lo escucho nomás y la paso bien. Y después no van a hacer steals. ¿Cachai? Entonces Sí. ahora como los creadores de TikTok que tienen su comunidad, ahora pueden hacer un engagement mucho más grande con creación en conjunto. Mm. Ahí yo creo que es donde está como la movida. Sí, la oportunidad. Sí, como generar tu propia comunidad, empoderarte con estas herramientas Y empoderar a y tu comunidad también. empoderar a tu comunidad, crear contenido. Nunca ha sido más fácil y más barato crear contenido en la historia. Ahora hay texto a video, como, ¿qué te pasa? Hay texto a video. Estaba viendo ayer un corto que se hizo de una inteligencia artificial, creado por una inteligencia artificial, de cómo sería si llega una nave alien. ¿Ya? Estaba bien bueno, güey. Duraba como 2-3 minutos. Lo estaba viendo en TikTok y dije, bueno, esta weá. Yo vería esto, era como un tráiler, ¿cachai? Y bueno, quedaba la cagada y todo, pero al final son herramientas que claro, o sea, weón, tenemos que usarlas. Tenemos que usarlas. Como tú decís, quizá rechazarlas y decir, ya, yo no la voy a usar, es como, bueno, Está ahí te vaya a perdido. quedar atrás, ¿cachai? Y viene un oso y la analogía era como, oye, no, cuando hay mucha gente corriendo del oso, solamente no tienes que ser el primero, pero si eres el último, cagaste. Entonces, no necesariamente tenés que ocuparlas todas, pero al menos ocupa una, ¿cachai? Al menos métete a ChatGPT, que es gratis, literal. Tiene mucha demanda y esto no está auspiciado por ChatGPT para nada. No necesitan auspicio. No, sí, es muy Es la bueno. red social más grande, o sea, que ha crecido de forma más rápida. 100 millones de usuarios en 1 o 2 meses. En 1 o 2 Más rápido que meses, TikTok. más rápido que TikTok, más rápido que Facebook, más rápido que cualquier otra red social en la historia de la humanidad. Entonces, sí, como, claro, como ocupa estas herramientas, únete como
a la revolución que está pasando y si esto te puede ayudar en tu trabajo, que yo creo que al 99,9% de todos los trabajos te puede ayudar, ocúpalo. Y ese tip es muy bacán, weón. Yo lo probé y lo he probado. A todas las veces que ahora me da una respuesta, le digo, ahora reflexiona de tu respuesta y si tienes alguna acotación, incorpórala a la respuesta y dámela de nuevo. Y se Piensa la digo, por mí. y, sí, se la digo al 4 y muchas veces, sí, siempre tiene acotaciones y me dice, ah, sí, quizás te pude haber dicho esto y esto y de esta forma. Y es complejo, weón. Esa weá es compleja. Le he explicado el contexto que estamos viendo acá. Le digo, estamos en Chile, tenemos un podcast, queremos hacer esto. ¿De qué forma lo podemos hacer? Y me da la solución, weón. Y me dice, podría hacerlo así, JP, podría... Bueno, no me dice Pero le podéis decir que te diga JP. Le puedo decir que me diga JP, sí, pues verdad, tenéis razón. Te dicen que hasta que te hablen chileno. ¿Tú hiciste esa weá o no? Sí, porque quería ver como... Y los modismos, sí, como que era chileno, pero obviamente no parece natural porque era como sobrecargado y todo. Y era como entre medio formal y después con los modismos, pero eran los modismos, ¿cachai? 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 Sí, o sea, sabe muchas cosas ChatGPT. Yo cada vez sí, o sea, cada vez siento que estamos como un poco lavados de esa weá hollywoodense y yo realmente tenía mucho miedo, weón, pero ahora le estoy perdiendo... Sí, con todo esto distópico yo encuentro que la situación en la que estamos ahora es mucho más distópica. Porque ahora, ¿cuál es la situación en la que estamos? La pantalla. Sí, una cosa con nada de interacción, de consumo pasivo. Sí. En cambio, ahora estamos entrando en la interacción con la información. Sí. Entonces, y no solamente en eso, porque también, ¿cuántos años más van a ser? Apple se supone que anuncia ahora en junio sus lentes. Sí. Yo creo que Apple puede hacer más mainstream como la cosa de los lentes. Entonces... Ahí también el movimiento, hablar y que te vean la cara. Sí. Como de manera digital me refiero, como mucho más inmersivo que el Zoom, que también sigue siendo como 2D. Entonces estamos entrando también como en lo digital 3D, en el metaverso que le dicen. Entonces yo creo que tira para mejor. Como que cuando lo veis malo, yo creo que no le tengo tanto miedo como a lo que va a hacer la gente, sino que lo que hacen los gobiernos, o cómo reaccionan los gobiernos a esto. Como Italia baneó ChatGPT. Si lo hubiese baneado indefinidamente, porque ya lo desbaneó, como, no sé, pues lo mejor sería irse a Italia porque te estáis quedando atrás. Sí. Y me imagino que mucha gente lo consideró y lo hizo. Como, sí. ¿sabéis qué? Me voy, weón. Chao. Sobre todo, no sé, pues, hablando con gente que trabaja con código y me dicen, trabajo 4 veces más rápido ahora. Una locura. Sí, una locura 4 veces más, sí. Sí. Yo mañana me voy a juntar con un amigo que él trabaja para una empresa estadounidense de medicina. Y él supervisa, es como el senior, está como el junior, pero él es como el senior coder, no sé cómo decirlo. Pero él está a cargo de los chiquillos y todos hacen programación. Y le quiero realmente... mañana le voy a preguntar, weón, ¿cómo está tu equipo? ¿Han despedido a alguien? ¿Cómo aumentó su productividad? ¿Están haciendo mejor las cosas? Bueno, en la comunidad de inteligencia artificial en Twitter, como lo que se habla, como cuando están saliendo estas noticias de que están despidiendo a toda esta gente para inteligencia artificial, dicen, esto es una estupidez, como que entrénala para ocupar inteligencia artificial. Pero como te decía, si para los inversionistas ven bueno que bajen los empleados, van a preferir bajar los empleados porque van a subir las acciones, ¿cachai? Como que hay que tener en cuenta también los incentivos que existen en ese espacio. Como el problema del capitalismo son los incentivos que tiene, más que cualquier otra cosa. Sí, y hablando de los incentivos y hablando, no sé, del capitalismo y de lo que dijiste recién, que siento que es bastante profundo, cuando tú dijiste, oye, quizá... O sea, tú decís, quizá nosotros estamos en la distopía. Sí, yo creo que ahora es mucho más... distópico que... Porque imagínate en una sociedad
que ve este cambio gigante y dice, no, weón, ese es muy distópico y por favor no. Pero literalmente todos los libros de distopías, como que está esta sociedad y viene el cambio, y la misma distopía se encarga de como que el mismo sistema se regula a sí mismo para que se mantenga el status quo. Cuando en realidad el cambio que se ve como distópico es porque tú lo estás viendo desde una distopía. Entonces todo cambio se va a ver como, no, eso es la distopía. Pero desde acá, desde el cambio, no, pues tú estás en la distopía, pero no te das cuenta porque estás viviéndolo. Sí, yo creo que los cambios sociales son los que más me causan curiosidad porque son los que menos uno puede como prever, o por lo menos en mi caso. En donde, ¿qué pasa con la gente que me va a empezar a decir, ¿para qué lo voy a hacer si una inteligencia artificial me va a reemplazar? O la inteligencia artificial me quitó el empleo y como que te amarga, ¿cachai? Sí. Uno de los incentivos del capitalismo como que incentiva el aumento de población por el crecimiento que tiene que tener. Pero ahora, entre comillas, como que la gente no es tan necesaria para crecer. Porque podéis tener como robots haciendo bots. Sí. Uno de los argumentos en contra de eso es que la gente sí es necesaria para poder entrenar a los robots. Sí. Pero está la baja en fertilidad, está la baja en las parejas, está la baja en que la gente está teniendo hijos, se reproduce. Entonces como que sí, va a la baja. Va a haber un cambio social, yo creo que muy fuerte de ese lado. ¿Cachai? Como si ya no es tan necesario como la gente. Sí. Yo creo que ahí puede quedar bastante la cagada y no le digo mucho al respecto y creo que ese discurso a veces igual está lavado un poco políticamente, entonces no sé qué tan real son esos datos, pero sí he escuchado bastante como ese argumento de que, oye, no, en realidad no está quedando tan la cagada con la sobrepoblación. De hecho, hay varios países donde están teniendo muy pocos hijos. Y eso es como, ok, dale. Pero al final, si lo veis como al nivel macro, el mundo funciona con mucho. Tiene que haber mucha gente para que el mundo siga funcionando de la misma forma que sigue funcionando. ¿Y funciona bien? No, esa es la. y cualquier cambio. Pero mi punto es que cualquier cambio. Tan chiquitito, no sé. O sea, no sé, imagínate, nacen menos de 500 millones de bebés los próximos 5 años. Claro, somos 7.000 millones de personas o 8.000, no sé cuánto. Pero ese cambio de 500.000, como el efecto mariposa de esos 500 millones de bebés que no nacieron, puede ser brutal y puede ser muy gigante. No sabemos qué tan gigante puede ser. Pero si se están poniendo, si los sistemas se están automatizando, yo creo que vamos a empezar a ir a una baja de la población. Sobre todo con esto de las relaciones parasociales, se puede reemplazar la interacción humana con... O más que se puede, hay gente que lo está haciendo, está sucediendo. Sí, está sucediendo y imagínate, y yo lo pienso también, como intento hacer este ejercicio y lo veo y lo intento dejar muy lejano porque siento que como que si te metía a eso, como que es otra vibe, ¿cachai? Y es otra, está en otra sintonía y sin juzgar a las personas que lo hacen, ¿cachai? Y de hecho, mi punto es que los entiendo, ¿cachai? Como, o sea, imagínate, bueno, tener... Y hay muchos dilemas éticos y morales, pero imagínate tener una relación con alguien que no te discute, que solo te genera endorfinas y que solamente es placer, ¿cachai? Todo, y ya con texto, ¿cachai? Después van a incorporar voces y las voces van a ser más reales. Después van a incorporar con todo esto de la robótica. Cara y expresiones faciales. Cara y expresiones faciales. Y después con la robótica ese plano va a pasar a un plano físico. Sí, la otra vez estaba viendo una discusión de cuánto falta para Westworld. Westworld es una serie que se trata como un parque de diversiones que hay robots y son básicamente humanos. Entonces como que la gente que visita son básicamente dioses en ese espacio y pueden hacer lo que quieran. Y generalmente abusan de estos robots y hacen lo que quieran. Muy violento. Sí. Y después estos robots no digamos... Pero la cosa es que entonces habla como de las distintas cosas que se necesitan para estos robots. Entonces primero como el robot en sí con el esqueleto y todo. Entonces habla de
los líderes de cada sector, que son en este caso Boston Dynamics y Tesla. Entonces, útiles y todo van avanzando, eso ya está. Una de las cosas que me llamó la atención es que por la parte del movimiento humano, el líder era Disney. Y después estaba el tema como de la piel, que era el más complicado de todos, como el Uncanny Valley, como que parezca real, que parezca humano, como que no haga una cosita acá que diga que no es extraño. Sí, que sea piel... Y eso es lo más complicado de todo. Entonces, como que las herramientas están, pero ¿será tan necesario el aspecto físico? Porque primero, el robot, caro. Cada vez estamos viviendo en espacios más pequeños. Y si sube esto de los lentes, no necesitáis el robot para que exista, ¿cachai? Sí. Puede existir en ese espacio digital. Sí. Por ejemplo, ya están conectando ChatGPT a Unity, Unreal Engine, que son motores para hacer videojuegos o experiencias digitales. Y ya hay un juego en donde te dejan una escena del crimen, como que hay una explosión y todo, y tú se supone que eres un detective, hay varios sospechosos y tenés que hablar con esa gente, con esos robots, y tienen información clave y como que son personajes. Entonces, es como interactuar con el juego, ya no es como el NPC que tiene el diálogo definido y tú tenías el diálogo definido, como que se abre mucho a estos mundos virtuales, como que en Skyrim, un juego, ya lo agregaron como a los NPC, como que podías activar un hechizo y hablar con el NPC como de manera así real. Era lento, tú le hablabas al NPC y el NPC decía, déjame pensar. Y ahí hablaba. Entonces como que va lento, pero esto crece exponencialmente. Entonces como es en esta década en donde nos ponemos los lentes y le decimos a la máquina, oye ya, quiero estar en Hawái, pero un Hawái cyberpunk. Quiero que estar como con 3 amigos, vamos a robar un banco, no sé, y jugamos un shooter. Sí. ¿Cachai? O cualquier otra cosa. Entonces, estamos entrando en una era de consumo, de generación de contenido como infinito. De donde ya no es como lo que se produce, no es el contenido, sino que lo que se produce es como el motor de imaginación, por decirlo así. Sí. Entonces... no sé, va a ser raro. Va a ser raro, weón. Están cambiando muchas cosas. Y está cambiando también la forma en que... como que lo que le daba sentido al humano en la sociedad moderna era qué tan productivo era. Porque ahora no tiene sentido ir a tirarte al parque. O sea, sí, lo podía hacer. Pero también estoy hablando muy para la gente que vive mes a mes. Como que tenéis que ser productivo, weón. Tenéis que... Entonces ahora que... hay otras máquinas que pueden ser más productivas que tú y que de hecho te van a reemplazar, quizá, no sé. Como que el ser humano se tiene que replantear como, ok, ¿cuál es mi sentido ahora? ¿Cachai? Y mencionáis todas esas cosas que quizá ahí vamos a buscar el sentido en la creatividad, en la creación, no sé. Pero está habiendo un cambio gigante y no sé, por ejemplo, mencionábamos a Andrew Yang antes, que él también articula muy bien estos pensamientos desde hace años. El weón decía como, bueno, esto... Porque él estaba metido con los camioneros en Estados Unidos. Sí, él decía como, oye, espérate, Tesla quiere desarrollar un sistema de automatización de los camiones y después los camioneros no van a necesitarse, básicamente. Y después Andrew Yang dijo, espérate, el camión más, o sea, la posición de trabajo más grande en Estados Unidos de hombres es la conducción. Si eliminamos todos esos trabajos así, espérate, ¿cuál es el daño social o qué puede pasar? Y después su conclusión era, no se puede detener esto. Y después cuando decía, y por eso llega a la conclusión del Universal Basic Income. En muchas partes gente se mató cuando llegó Uber y tomó a los taxistas. Muchos taxistas se mataron, como que es un problema real, sí, ¿cachai? Es un problema real. Y ahora nos está tocando aquí en nuestra esfera porque ahora es mucho más grande. Entonces, como que nos estamos alertando y todo, pero esto viene sucediendo hace un rato. Como que ya vaya al Jumbo, al líder y tienen el self-checkout, ¿cachai? Sí, estamos como de a poco, como esa ranita que va de 0 a 100, pero nosotros estamos subiendo la temperatura.
Y oye, si te detenías un poco a pensar y a mirar a tu alrededor, todas las cosas que están siendo automatizadas, ¿cachai? Después, Vas a ser tú. ¿cachai? Mi punto es que tú dijiste, bueno, hay mucha gente que se mató por lo de Uber. Y me imagino que sí. Eh, pero también, no sé, ahora hay mucha gente que creo que ustedes lo hablaban en el podcast que hicieron, como de gente que, no sé, está sufriendo depresión y no tiene plata para tener 4 sesiones o 8 sesiones con un terapeuta a la semana, pero sí en volá tiene $20 para pagar ChatGPT 4 o gratis, se puede meter al ChatGPT 3.5 y hablar con ChatGPT He escuchado harto de gente que y que visto le en ayude. internet que lo prefiere y que lo encuentra más útil. De seguro porque hasta yo he tenido experiencias negativas, como que voy a alguien y como que no me quiere ayudar, ¿cachai? Realmente. Sí, aparte, claro, necesitáis que sea muy Entonces, como que que sea las cosas que les puedes impersonal, contar también, estar a todo momento, no es algo que diría así, ocúpalo, porque no sé, hay todo un tema. pero Como de la de que pueda expertise y ayudar, sí, sí, claro, de que de pueda todas ayudar a maneras. alguien que no puede pagar esas sesiones que sí corresponde que sea alto el valor si la persona tiene el conocimiento y le pagáis por su servicio. Pero este está como democratizando muchas cosas, ¿cachai? Sí, y como esto de que ahora una persona puede hacer más su trabajo. En volada, tú le habláis al chat GPT y después, no sé, una vez al mes, vaya con tu terapeuta, con tu psicólogo, con tu psiquiatra y revisa toda la conversación que hay tenido. Y tal vez ni siquiera la revisa, la tiene que leer la conversación. Le dice al chat GPT, oye, está la conversación, dime qué cosas hablaron, cómo veía ya al paciente. Claro. Hazme un gráfico como con el mood que ha tenido con respecto Sí. a tus conversaciones, ¿cachai? Como ese tipo de Sí. cosas. Como que el análisis de información también se democratiza, pero mucho. Sí. Y, y las y los chats entrenados con bases de datos específicas. Salió, te voy a enviar la página, o sea, no sé si la cachai, pero es como Doctor AI o una cosa así. Ah, no, Que no es la cacho. como una página parecida a ChatGPT, solo que fue entrenado con muchos papers científicos y está siendo actualizada como hasta el día de hoy. Entonces tiene bastante información científica y enfocada en... porque claro, no te va a recitar un paper, pero la idea es que tú le preguntes, tú le dais tus síntomas y más o menos te dice como... bueno, la página igual se asegura de decirte, bueno, esto es una guía, no es Sí, como... porque igual está el meme de que me picaba la cabeza, busqué en internet, tengo cáncer. Claro, pero eso era con Google. Pero Sí, ahora po. imagínate con ChatGPT y con un chat que realmente analiza los últimos papers que el doctor, a pesar de que el one ha ido a Harvard y como que se ha leído el último paper hace una semana, no se leyó el último paper que salió ayer o que salió ahora, a la hora. Y quizás sí, o sea, quizás esas carreras que uno piensa que, bueno, es imposible que reemplacen a los doctores, oye, quizás... Sí, no, no sé, como que eso que decía de los papers, como tiene que ver con esto de que poder absorber información mucho más rápido. Onda, sale el paper, tenéis como no sé, el Apple Watch y te empieza a hablar, te dice, Sí. oye, salió un paper nuevo. Ah, ya, ¿de qué se trata? No, y te empieza a resumir, no, se trata de esto. Ah, ya, y de esta parte, ¿qué habla de esto? Ah, tal cosa. Y después te dice, estaba investigando de esto y habla de esto sobre eso. Sí. Entonces, es como tener un ayudante. Se habla de que el trabajo físico con la industrialización fue lo que se como reemplazó. Ahora el trabajo cognitivo. Hmm. Y eso nunca había pasado antes. Esa es la wea. No. Y lo de la información. Reloj de sillón. Lo de la información. La otra vez escuchaba a este weón que es como astrofísico, pero daba su opinión de Michio Kaku, creo. ¿Ya? ¿Lo cachai? ¿Sí? Él decía, chicos, no se deben olvidar de que ChatGPT o todos estos motores de búsqueda no tienen un fact-checking. ¿Cachai? Como que la información, una es hasta el 21 de septiembre de 2021. Otra, no hay un fact-checking para esa información. ¿Cachai? Sí. Entonces, el buen decía,
las empresas o OpenAI, por favor háganlo, ¿cachai? Háganlo internamente, porque si no el gobierno, como Elon si Musk, se mete el gobierno... Elon Musk se quería meter en eso, lo llamaba Truth GPT. Truth GPT. Sí. Como La GPT de la verdad. Lo habló en una entrevista, porque tuvo un par de entrevistas, fue como medio polémico porque fue hacerle una entrevista muy buena de la BBC. Y Elon Musk le devolvió la entrevista, como que empezó a preguntarle a él las preguntas. Sí, caché. Así lo destruyó. Y después uno creo que Fox News, el Tucker Carlson, ahí hablaban y él como mucho más ameno y hablaban estas temáticas. Y ahí hablaba como del Truth GPT, como de uno que se encargue de la verdad y el fact-checking. Como que se hablaban como muy en menos como o que era una mala compra la de Twitter, pero Twitter es la media base de datos para entrenar una inteligencia artificial. Entonces como que al final es como ya está bien, sobre todo porque ahora The X Company, una cosa así, como que está sacando su propia empresa de su propio lado de inteligencia artificial, compró un cargamento de tarjetas gráficas así para entrenar. Brutal. Y todo, sí. Y sí había leído de TruthGPT y es como la búsqueda, la idea es como, el propósito de esa AI es como que busque la verdad del universo, una cosa así. Cosa que decía el pensamiento de Musk era como, ok, si generamos una AI que su propósito de existencia es buscar las cosas interesantes en el universo, es muy poco probable que se vaya en contra de nosotros, porque nosotros somos parte del universo y somos bastante interesantes, no sé. Sí, ese tema como que, la inteligencia artificial nos va a matar, la Skynet y Terminator y todo ese tema, no sé, yo creo que mucho antes como que la gente, como que antes de que pueda llegar a hacer eso, la gente va a poder hacer cosas antes, como que no le tengo miedo a la gente, ¿no? Sí, o sea, yo no me había enterado y creo que lo hablamos antes de hablar de esto. Yo te decía, hoy el sábado intentaron asesinar a Putin. Y yo el sábado estaba como comprando pan, no sé. Estaba como comprando un jugo en la calle. Y mucha gente estaba haciendo su vida, bueno, acá en Chile, en Perú, en Colombia. Y nadie sabía que en ese minuto, si la OTAN hacía o sea, si lo mataba, bueno, la Tercera Guerra Mundial estallaba ahí mismo, ¿cachai? Rusia no se iba a quedar callado. Entonces, o quizás sí, no sé. Pero a lo que voy es que, claro, esos no son AIs, esos son seres humanos, man. Y hasta ahora el ser humano ha sido la especie que ha matado a más gente, ha sido el ser humano, man. Sí, yo creo que está como tan en boca eso, porque primero es lo que la ficción nos ofrece, y porque es sensacionalista y eso vende. Y representa el miedo de la gente, que es súper válido. Entonces obviamente que va a proliferar esa mirada y esa conversación. Y bueno, y también quizá quita, no sé si ahí leyó o sabía de esto, pero las personas que tiene contratada OpenAI, bueno, de ChatGPT, son personas que les pagan $2 la hora para hacer un... el tagueo de la información. Sí. Y es horrible. ¿Cachai? Lo que ellos ven es como... Y les pagan... El internet. Sí. Y les pagan nada, ¿cachai? Entonces yo creo que las personas mismas, lo que tú decís, como, oye, preocupémonos un poco más también de las personas. Quizá es mucho más inteligente que se dirijan naciones o que con ayuda de estas inteligencias artificiales que lo pueden ver todo y que pueden saber mucha información, quizás sí es necesario, o sea, sí, yo creo que mi opinión es como quizás sí es necesario algo de oversight, como de ciertas reglas, ¿cachai? Asimov en Yo Robot como que planteó las 3, 4 leyes de la robótica, por ejemplo, que bajo esos postulados el robot no podía hacer ciertas cosas. Bueno, en Yo Robot pasan muchas weas y sí, uno se revela y esa es la historia, pero quizás sí es necesario como plantearnos estas leyes que antes estaban en ficción y ahora esa ficción la estamos viviendo ahora, como el no
la nueva publicidad para Black Mirror 6 es un espejo y dice, no va a haber Black Mirror 6. Y te ponen un espejo y es como, ah, vaya. Como que nosotros somos la temporada 6. Y bueno, va a salir. Se viene, quiero verla. Me gusta. Sí, seguro toca como más fuertemente estos temas. Sí o sí. Sí o sí. Hay que estar viéndola. Hoy ha sido un placer, Coy. Creo que hablamos de muchos temas relacionados a la inteligencia artificial. ¿Dónde la gente te puede encontrar o que no te busque? No sé. No tengo alguna red social como pública. Como que tengo lo mío y subo memes y weá. ¿Twitter? ¿Twitter? Tampoco. Sí, o sea, ocupo Twitter, pero no hablo. Pero solamente personal. retuiteo y porque Twitter es súper importante para mantenerse al día. Twitter y Discord, así, ultra importante. Onda, en cuanto la universidad ya es una estafa. Y como, sí, quizá para terminar, alguna guía general o algún mensaje general que queráis como decirle a la gente. Yo creo que lo más importante primero es tener un medio de información y mantenerse constantemente actualizado. ¿Tú cuál recomendáis? Twitter. Yo lo que hago en Twitter, empiezo a seguir como gente de un tema. Está el For You, tenía el For You y el Following. En el For You te recomiendan gente. Entonces la cosa es como todos los días voy siguiendo gente, armando listas como para curar mi entrada a información y así mantenerte al día. YouTube, Discord, yo creo que como que Twitter, YouTube y Discord lo que ocupo como a diario. Y absorber esta información como para poder entenderla y ver qué viene. En algún momento voy a hacer como una red social para compartir. De seguro vamos a hacer algún proyectito aquí con Acción Creativa, con alguna herramienta y las cosas, un Juan Pablo digital o algo así. Se viene. Se viene eso, man. Pero sí, por ahora nada. Así que nada. Twitter. Mi Twitter se llama Usuario del COI. COI, C-O-I. Y ahí pueden seguir como la gente que sigo. Y recién empecé hace poquito a armar una lista que se llama Rounds. Así como las vueltas que voy dándole como el día a día para como los usuarios como que... Porque es tanta la información que necesitáis curarla. Hoy necesitáis como tener gente que te cure la información por ti también. Es que es mucha. Onda... Cuando me empecé a meter, no sé, estaba 1 hora, después 2 horas, después sacaron el auto GPT, que es como un GPT que se promptea a sí mismo, y ahí empezó a explotar mucho más, y como que toda la gente estaba hablando esta weá demasiado rápido, como que estamos en camino a la singularidad. Sí. Bueno, ya... Hay gente que dice que ya pasó. Sí. Hay gente que dice como en esta década, ¿cachai? Sí. La próxima, sí, la inteligencia artificial en general. Ray Kurzweil, no me acuerdo su nombre, pero... Kurzweil. Sí, él escribió La singularidad está cerca y lo escribió en 1990 y tanto. Y él dijo que la fecha era 2029. Y está bastante cerca, weón. Sí. Está bastante cerca. Él dijo que en 2029 va a ocurrir la singularidad. Es un gráfico como de poder computacional. Y el gráfico ha predicho de buena manera cómo ha sido el aumento de poder computacional. Entonces, es como dentro de esta década, poder computacional del cerebro humano, pero después como la siguiente es como de la humanidad entera. Bueno, con esa nota nos despedimos en Conexión Creativa. Muchas gracias por ver el episodio. Estamos mejorando el set, vamos a ser más constantes. Esta es la temporada 3. Le quiero decir temporada 3 porque bueno, la 2 duró como 4 capítulos de subir. Pero eso, muchas gracias por vernos. Recuerden, siempre nos pueden escuchar en YouTube, Spotify y en todas las redes sociales estamos. Los Reels prontamente van a ser creados por inteligencia artificial. Pero todavía estoy acá, estamos acá grabando, este es un lugar físico. Y eso, muchas gracias, Coy, por venir. Gracias por la invitación. Y acá termina Conexión Creativa. Nos vemos. Chau.